ese contexto, contar lo que pasa desde el lugar requiere de ciertas características casi heroicas. Por eso nosotros le agradecemos mucho a Marcos Vizcarra, que es periodista, que está en Sinaloa y que a pesar de lo que implica todo lo que se está viviendo allí, hace su trabajo y está teniendo la amabilidad de contestarnos. Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Marcos, ¿cómo está hoy la situación en Sinaloa a 11 días de la captura de Ovidio Guzmán? Bueno, es un punto muy interesante partiendo de varios factores, ¿no? El primero es que el tema va en torno a que Culiacán ella es una ciudad que tuvo dos eventos similares. Primero ocurrió el 19 de octubre del 2019, cuando quisieron capturar a este muchacho, Ovidio Guzmán López, y ahora cuando ya lo capturaron, que fue apenas el 5 de enero. Y, y bueno, desde aquella vez vivimos una situación de estrés postraumático que las autoridades no habían reconocido, ahora ya hay un reconocimiento. Cuando hablo de estrés postraumático es hablar de una ciudad de 1 millón de habitantes que habíamos tenido encuentros, habíamos tenido problemas de seguridad, de violencia, incluso ha sido conocido internacionalmente, pero a los niveles a como hemos llegado en los últimos años, los últimos 4 años, no. Entonces vemos, por ejemplo, que hay muchas personas que tienen miedo de salir de sus casas, que tienen miedo de poder salir a sus trabajos, a sus negocios, que tienen mucho miedo de poder desarrollarse libremente e incluso hay muchas personas que han estado pensando en desplazarse. Entonces, esto ya se ha vuelto algo como una opción común, como una opción posible, muy posible ante las situaciones de violencia que han ocurrido en los últimos años. ¿Y por qué parto de esto? Porque primero, Culiacán como tal, como te comento, es una ciudad de 1 millón de habitantes que se desarrolla sobre todo en el ámbito agrícola, parte del industrial, y ha tenido estos encuentros con el crimen. Y Culiacán en sí no es una ciudad problemática, digámoslo así, porque tiene una convivencia también muy usual con esos grupos criminales que tampoco se buscan ser afectados. Pero ahora lo que estamos viendo es que esos grupos criminales se están siendo afectados y están teniendo repercusiones o están haciendo cosas, acciones en contra también de la misma población civil. Entonces, vemos, por ejemplo, que hay una gran cantidad de personas desaparecidas. Solamente el año pasado se cerró con casi 1,000 personas desaparecidas, una cantidad impresionante que hemos tenido, que se ha repetido en los últimos 3 años. Hablamos, por ejemplo, que hace 10 años, cuando había un gran número de asesinatos en Sinaloa, aproximadamente 1,400, 1,500 asesinatos anuales, ahora existen mucho menos asesinatos, existen menos de 500 asesinatos, por lo menos en el último año registrado, pero en cambio, esas lógicas de la violencia con la desaparición, bueno, ahora existen de manera más fuerte y todas estas lógicas de violencia están correlacionadas con justamente estos grupos criminales. Y Marcos, cuando... ¿Sí? ¿Escucho? eh, no, está muy buena toda la descripción que haces y para ayudarnos a entender un poco este concepto, ¿no?, de estrés postraumático. Quiero pedirte si me podés contar cómo fue el momento del arresto, de la captura de Ovidio Guzmán, cómo lo viviste vos estando allá. Bueno, a mí me tocó estar en un área al norte de la ciudad de Culiacán. Yo vivo para aquel lado. De hecho, las fotografías que se están mostrando en la pantalla justo son del norte de la ciudad. Hmm. Entonces, al momento de querer estar cubriendo la situación de violencia que se está viviendo, yo me despierto aproximadamente a las 6 de la mañana y escucho al vecino estar hablando, el vecino de enfrente estar hablando un poco sobre que no podía pasar, que no podía ir a trabajo. Y entonces lo que pasa es, yo abro un poco la cortina y veo las columnas de humo. Mi trabajo finalmente como el tuyo es salir a entender qué es lo que está pasando para tratar de explicar qué es lo que está pasando a la ciudadanía. Entonces, yo salí prácticamente en unos minutos, apenas me bañé, me cambié, me salí y a unos 3 4 kilómetros encuentro un primer bloqueo con camiones quemándose, con un tráiler quemándose y hago una transmisión para el medio para el que trabajo, que es Revista Espejo, y hago unas fotografías para Periódico Reforma, que es del cual soy corresponsal acá en Sinaloa, y después de ello parto hacia otro lugar, apenas a 2 kilómetros de donde me encontraba,
y encuentro otro bloqueo, uno de los más importantes que hubo en la ciudad ese día, que es justo en este entronque de la carretera libre a Los Mochis, un poblado al norte. Esa misma carretera conecta con Jesús María, donde fue detenido Ovidio Guzmán. Entonces yo me sigo un poco más y apenas un kilómetro después veo a unos jovencitos que están en medio de la carretera. Digo jovencitos porque no pasaban ni los 20 años y la mayoría eran adolescentes. Hablamos de personas, de niños de 14, 15, 16, 17 años. Y los veo y pensé mil cosas. Dije, estos muchachos están queriendo saber, nada más quieren enterarse qué es lo que está pasando. Y creo que estaban igual que nosotros porque, debo decirlo, nadie sabíamos qué estaba pasando. Claro. Entonces, me sigo y en cuanto hay un claro de luz, veo que estos chicos vienen hacia mí, pero me vienen apuntando. Entonces, salgo, me estaciono frente a ellos, ellos me quitan el carro a punta de pistola y después de esta situación, yo me refugio en un hotel que se encuentra justo en esa zona. Marcos, Entonces, u- ¿sí? quiero volver a esta situación, si me puedes describir un poco mejor. Estos chicos te ¿Mm? apuntaban, ¿con qué te apuntaban? Si me puedes repetir las edades, ¿cómo fue esa situación que me imagino debe haber Claro. sido aterradora? Bueno, de entrada, es muy impresionante ver cómo unos adolescentes, te decía, son 14, 15, 16, 17 años quizás, chicos con una pistola enfrente, eran pistolas escuadras, esas pistolas de mano, pues, pero eran pistolas realmente de un calibre importante para poder matar. Y eran pistolas grandes. Entonces, se acercan a mí, se acercan a mi carro, abren la puerta de mi vehículo y me piden que me salga. Es cuando yo me refugio en ese momento al hotel. Durante aproximadamente 5 horas estuve ahí, pero 4 horas estuve ahí. Pero en las primeras tres fueron momentos donde yo nada más observaba cómo quitaban vehículos, ahí mismo, porque ahí frente al hotel tenían un bloqueo, hicieron un bloqueo estos mismos chicos. Quitaban vehículos, los quemaban, amenazaban a la gente. Hubo más gente que se metió al hotel, a ese mismo hotel. Es un hotel sobre la carretera. Entonces se podía ver absolutamente todo, se veían las columnas de humo, toda la ciudad olía a hule quemado, toda, toda. Entonces, salíamos prácticamente nada más a fijarnos qué es lo que estaba pasando y volvíamos a entrar al hotel. Pero hubo un momento en donde estos muchachos, estos mismos adolescentes, llegan, pegan a las puertas principales y de una manera brutal, con fuerza bruta, pues ellos irrumpen en el hotel y empiezan a amenazar a más personas para que les den ellos las llaves de sus camionetas, de sus carros que estaban estacionados a las afueras del hotel. Fue un momento de mucha tensión, mucha gente estaba muy preocupada, había gente llorando, había niños ahí que estaban gritando, niños, me refiero a unos de 4 y otros de 6 años que estaban gritando, porque esos niños se encontraban en el hotel acompañados de su mamá, que era una empleada del hotel, y se habían quedado a dormir en el trabajo de su mamá para poder esperarla e irse juntos, pero ellos no pudieron salir todo ese día. Entonces, estos chicos, estos niños, esos adolescentes, mejor dicho, fueron amenazando a más personas, fueron sacando y llevándose los vehículos para quemarlos. Y Marcos, llegaron a disparar, llegaron a golpear a algunos de los que estaba allí. no, a nadie. De hecho, no golpearon a nadie, solamente amenazaban. Y Perdón, en ese momento, perdone que insista, pero la verdad es que es tan impresionante lo que vos estás contando y me parece que es tan importante que esto se sepa. ¿Qué sentías vos en ese momento cuando los ves que entran de esa manera, con ese nivel de violencia, empiezan a amenazar? ¿Qué te pasaba por la cabeza? bueno, lo único que pensé, o sea, yo cuando me quitaron el vehículo, yo me identifiqué como periodista. Entonces, bueno, los que estábamos en el lobby del hotel, éramos unas 8 personas en ese momento, todos levantando las manos para que no nos hicieran nada, ¿no? Y obviamente por mi cabeza pasaron muchas cosas, fueron momentos muy, muy tremendos. No es tan fácil que te lleguen y te apunten con un arma 2 veces en un día, y mucho menos en un lapso de 3 horas, cuando no hiciste absolutamente nada más que hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, imagínate, yo estaba totalmente detenido, no tenía forma de poder regresar a mi casa, según yo, en ese momento. Entonces, pues,
Bueno, en ese momento yo redacto un tweet tratando de hacer mi trabajo. Yo redacto el tweet, hablo un poco sobre lo que la misma situación que estoy narrando ahorita, pero minutos después, minutos más tarde, estos chicos dentro del hotel, tomaron el hotel como un refugio, por decirlo así. Ellos estaban adentro del hotel o entraban al hotel cada vez que sobre la carretera pasaban camionetas de la Guardia Nacional, camionetas del Ejército o de la policía, y se refugiaban ahí mismo. O sea, ellos se camuflaban entre nosotros Hmm. o trataban de camuflarse entre nosotros. Realmente nunca llegó o entró algún elemento militar o de la policía adentro del hotel, pero ellos buscaban refugiarse entre nosotros. O sea, estos chicos también tienen igual de medio que nosotros, solo que ellos de la autoridad y nosotros de ellos. Y entonces y llega un punto en donde ellos se enteran que yo redacto un tweet y porque les hablan por radios, les dicen que adentro del hotel hay una persona que está dando información sobre lo que está pasando. Ellos llegan conmigo, sabían que yo era periodista, ellos llegan conmigo Mm. y me empiezan a cuestionar por qué hago esas publicaciones, por qué estoy yo trabajando, me piden que me deje, me lo dicen tal cual, me dicen, déjate de chingaderas. Entonces, vaya, yo me levanto, yo les dije, no estoy haciendo nada, me fui, me senté en otro lugar y vuelven estos chicos a decirme, oye, nos están diciendo que tú eres el que andas diciendo las cosas. Y me dicen, danos tu celular. Les muestro mi celular. En ese momento me estaban llegando decenas de mensajes y llamadas. Entonces, les muestro mi celular, les doy mi celular. No, como me están llegando todos los mensajes y llamadas, prefieren devolverme. Me dicen, mejor apágalo, ponlo en modo avión y deja de estar trabajando. Yo les dije, yo no estoy trabajando. Realmente yo ya no estaba trabajando. Yo no Hmm. podía contestar nada. Yo sabía que no podía hacer nada. Entonces pasa ese momento y minutos, apenas unos 3, 5 minutos después, vuelven son dos chicos con armas los dos y me apuntan y me dicen que tienen permiso para matarme, que si descubren que sí soy yo, entonces me van a matar. O sea, Yo, a ver, ellos te dejan porque no lográs convencerlos de que no eras vos, vuelven y te dicen tenemos permiso para matarte. así es. Sí, 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 ellos regresan y me dicen eso, ¿no? Entonces tenemos permiso para matarte. Si nosotros sabemos y vemos que si eres tú, entonces te vamos a matar. Déjate de chingaderas y más, o sea, muchas palabras altisonantes. Y en ese momento yo me bloqueo, totalmente me bloqueo. Yo les digo, no estoy haciendo nada. Guardo mi celular para que vean que no estoy haciendo nada. Y después de guardar el celular, eh, me, me retiro. De ahí me levanto. Una señora, una mujer me dice, muchacho, deja de trabajar, o sea, deja de hacer eso, porque primero tu vida, ¿no? Mejor vete. Y le digo, y todavía le respondo, ¿cómo me voy? Estamos a 5 kilómetros de la ciudad en ese momento. Entonces es un muchacho, o sea, vete caminando. Y yo, pues tiene lógica, ¿no? O sea, la única forma de yo moverme ahí es caminando. Entonces yo me levanto, me acerco a la puerta principal y uno de los chicos que está ahí y que me amenazó, le digo, oye, si me voy? Y me dice, pues vete porque si no te vamos a chingar. Mm. O sea, me van a matar. Y le dije, pues me voy. Entonces me voy caminando, apenas unos 20, 40 metros, me dicen, oye, el celular, dánoslo. Les doy mi celular, me sigo caminando y después de unos 200, 300 metros, otros chicos de ellos mismos, pero otros, entonces me quitan mi cámara fotográfica y minutos después, unos 3 minutos después, 4, mientras revisaban mi cámara y me revisaban a mí, llega un muchacho en una camioneta que intentaba viajar a otro pueblo cercano, le dicen, esos mismos muchachos que me quitaron mi cámara, le dicen que no puede pasar, que hay bloqueos, que se devuelvan. Y yo aprovecho y le pido por favor que si me da un ride. Entonces, que si me podía regresar por lo menos a la ciudad. Él me dice, súbete. Y cuando yo apenas me subo a la caja de su camioneta, estos chicos me avientan la cámara, no le entendieron a la cámara, me la avientan y el muchacho de la camioneta se arranca y nos pusimos a salvo, ¿no? Entonces los Hmm. dos nos pusimos.
Ahora, Él fue... Marcos, cuando vos te ibas caminando, ¿no? del hotel, ¿pensaste en algún momento, bueno, quizás me disparan, quizás me hacen algo? Claro, sí, sí, totalmente. Yo sentía que en todo momento sentía, vaya, me sentía como una especie de blanco móvil, ¿no? O sea, como una especie de blanco móvil. Sentía la cabeza, una tensión horrible en la nuca. Decía, en cualquier momento yo voy a sentir una bala. O sea, jamás he sentido una bala, pero yo decía, en cualquier momento puedo llegar a sentir una. Y sentía que me iban a disparar en cualquier parte, que me iban a dejar ahí. Sentí mil cosas. O sea, realmente para mí fue el alivio total cuando llegó el tipo con la camioneta, ¿no? Cuando llegó este muchacho con la camioneta y que pude salir, para mí fue un gran alivio. Lo único que puedo decir es gracias a Dios por esto, Mm. ¿no? Gracias a Dios por esta oportunidad. Marcos, creo que tenemos el tweet que publicaste que un poco generó que se ensañaran con vos de esta manera, ¿no? Este es el tweet, Marcos, que dice: estoy dentro de un hotel al norte de la ciudad de Culiacán. Hace unas 3 horas que me quitaron mi carro y me puse resguardo aquí. Los armados entraron al hotel de nombre Chu y están amenazando a clientes para que les den sus llaves de carros. Hay gritos y llantos. Ese es el tweet, Marcos. Sí, ese mismo. Ahora, Ese. cuando vos se empiezan a amenazar, empiezan a decir, vos publicaste este tweet, tenemos permiso para matarte, hubo un momento en el que vos pensaste, bueno, te arrepentiste de publicar ese tweet, creíste que igual era lo que correspondía hacer. ¿Qué te pasaba con eso? No, totalmente, totalmente. Bueno, lo comentaba la semana pasada con unos compañeros. Realmente nadie nos enseña absolutamente nada de esto, de cómo cubrir una guerra, y mucho menos cubrirla en un entorno donde no hay una guerra, ¿no? Y ahora mismo pienso, lo único que puedo pensar es ese fue mi peor error, haber publicado un tweet tratando de hacer mi trabajo y tratando también de alguna manera de pedir ayuda de lo que estaba pasando. O Hmm. sea, informar, hacer eso fue lo peor que pude haber hecho, lo peor. Ahora, Entonces, esto es triste pensarlo, sí. realmente es muy triste pensarlo, porque imagínate, o sea, imagínate qué posición podríamos estar cualquier periodista que queremos dar a conocer qué es lo que está pasando. Pero eso es una realidad. A pesar de que sabemos y lo hemos contado y lo contamos reiteradamente acá, que México es realmente el país más peligroso del mundo para hacer periodismo, porque las amenazas a las que están sometidos ustedes allá son permanentes. ¿Alguna vez habías vivido algo parecido a esto? No tan grande, no tan grande. Eh, Había tenido amenazas de otra manera, y bueno, hay pueblos, por ejemplo, en los que yo no puedo llegar y hacer mi trabajo porque no puedo, no porque ya me lo dijeron que no puedo, porque si lo hago, entonces voy a hacer, vaya, quizás no regrese a mis casas, es lo que me han dicho. Entonces, Hmm. sí, sí me ha pasado antes, no así. Jamás de esa manera, jamás en la que por lo menos unas 3 veces me apuntaron con las armas en la cabeza. ¿Y qué te pasa cuando pensás en esos chicos que están armados, que no dejan de ser chicos, porque la verdad que si tienen 15, 16 años y ya están en esa situación de estar dispuestos a matar o morir? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de esos chicos? No, nada más imagina, yo tengo 2 niños también, ¿no? Son mucho menores que esos chicos, pero lo único que puedo pensar es que yo no quiero un futuro para ellos igual. Y que, o sea, si ellos están ahí, si ellos estuvieron ahí, quizás bueno, no quizás, es por un montón de contextos de violencia, incluso de dolor, ¿no? O sea, de falta de amor. Y pensar que sí, como ellos, o sea, hubo, no sé, cientos por toda la ciudad, quiere decir que estamos arriesgándonos, estamos viendo una generación que tiene un problema muy fuerte de dolor, de violencia, y que, o sea, si ellos tienen esta habilidad para poder tomar un arma, apuntar a cualquiera y de manera, vaya, y a sangre fría decirte que tienen permiso para matarte, es porque ya existe encarnado un problema muy fuerte. Hmm. Y, o sea, no, vaya, me da mucho más tristeza, me da muchísimo coraje como parte de esta sociedad, me da como muchos sentimientos tristes, y porque son muchachos. Yo no sé, o sea, yo no sé qué está pasando en sus familias. Yo no sé qué les habrá pasado a ellos para tener que llegar a este punto. Hmm. De veras, o sea,
estamos viendo crecer esos chicos en la ciudad, en el país, donde tienen tan naturalizado esto. Vaya, es tremendo, ¿no? Insisto, no estamos viviendo en un país con guerra, oficialmente no tenemos una guerra, pero pareciera, Ahora, ¿no? Marcos, pasaron 11 días. Me vuelvo a la palabra que utilizabas, el concepto que utilizabas de estrés postraumático. Hoy, ¿sos la misma persona que eras antes de pasar por esa situación? ¿O vos al día de hoy sentís los efectos? ¿Y cómo pensás también tu profesión, tu carrera después de eso? Bueno, yo creo que sí han cambiado muchas cosas. De entrada no entiendo. De entrada, vaya, después de eso, solamente a los 3 días publiqué un tweet y se acabó, ¿no? O sea, ya no hay más, no. Tengo que repensar todavía cosas, o sea, estoy en un momento de repensar cosas. Estoy en un momento de tratar como también incluso de entender cosas que han estado pasando en mi casa, con mis amigos, con mi familia, con mis niños. Yo creo que no nada más yo no soy el mismo, realmente toda la ciudad no es la misma. O sea, imagínate, y creo que lo voy a resumir en algo que nos pasó, en una escena que me pasó con mi hijo, justo el día de cuando yo llego a casa. O sea, mi hijo me ve llorando con mi esposa y en algún momento mi hijo me pregunta por mi carro. Entonces yo le digo, hijo, me quitaron el carro. Entonces mi hijo, que tiene 4 años, me dice, ¿quién te lo quitó? ¿Por qué te lo quitó? Y lo único que le puedo decir es gente mala, ¿no? Y mi niño escucha eso y después, horas más tarde, mi niño escucha, yo estaba hablando por teléfono con agentes de seguridad y me escucha cuando yo digo que mi carro quizás lo incendiaron para usarlo en bloqueos. Me preguntan los agentes de seguridad por teléfono que sí, qué sé yo de mi carro, le dije, quizás lo incendiaron, porque es lo que estaban haciendo. Entonces mi hijo que escucha eso, me ve y me pregunta, papá, el carro lo incendiaron. Entonces, para mí fue un shock y le dije, no lo sé, hijo, a lo mejor sí. Entonces mi hijo me ve y me dice, ay, papá, ¿por qué dejaste que lo incendiaran? Le dije, perdón, hijo, le dije, se fue la gente mala. Y vaya, minutos más tarde, él estaba viendo la televisión con su mamá. Entonces voltea, se me queda viendo hacia donde estaba yo y me dice, papá, me grita, papá, ¿por qué hay gente mala? Pues no sé, imaginarás la cara que hice yo, el sentimiento que me dio, todo el momento, o sea, es tan horrible que viví, que sentí, que le dije, no, no sé, hijo, no sé, habrá que pedirle a Dios para que la gente ya no sea mala, ¿no? Y le dije, hoy vamos a orar tú y yo para pedir por ellos. Entonces me dice, sí, y ya, y él siguió viendo la televisión. O sea, un niño de 4 años no tiene por qué enterarse de todo eso. No tiene por qué ver todo eso. No tiene por qué ver esa violencia. Y creo que, insisto, o sea, la pregunta que me haces es, creo que se resume en toda esa historia o esta parte con mi hijo, ¿no? Donde, o sea, realmente él no tiene por qué vivir todo esto. Claro que tengo que repensar muchas cosas, en repensar incluso cómo tengo que cubrir las cosas, a qué temas voy a cubrirme. O sea, tengo más de 10 años ya, 11 años cubriendo temas relacionados con violencia en Sinaloa y ahora tengo que repensar cómo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, es muy difícil, realmente es muy, muy difícil. Es decirle a un albañil que deje de hacer casas, o es decirle a un plomero que deje de trabajar con tuberías, o decirle que tiene que hacerlo de una forma distinta. Entonces, tengo que hacerlo y estoy animado a eso, finalmente sí estoy animado a eso. Vaya, Rosa Montero decía justo en un libro que estoy recién leyendo, donde habla del duelo, y que justo es que el duelo realmente no es un mal ni es algo malo, o sea, no es algo malo y es algo que tiene que existir, y es algo que siempre va a existir en uno, pero la manera en cómo trabajamos ese duelo y cómo vivimos ese duelo va a ser lo importante. Entonces, justamente en ese momento me encuentro. Marcos, la verdad te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempo, por haberte animado a hablar y por contarnos realmente qué es realmente ser periodista en México. Contar qué es ser periodista en México y qué es vivir
porque más allá de si sos periodista o no, ¿qué es tener que vivir en estas circunstancias de este nivel de violencia tan extrema? Realmente te admiramos y te agradecemos mucho por este tiempo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias.